Lo que vamos a hacer ahora es ver un gráfico y un ejemplo de función lineal, pero con el dominio restringido. ¿Qué quiere decir con el dominio restringido? Que nosotros vamos a hacer variar el gráfico de nuestra recta bajo ciertos parámetros o de ciertos valores. Recordemos que la forma genérica de una función lineal es y igual a por x más b, donde a y b pueden ser cualquier valor. Para nuestro ejemplo podemos tener y igual a 2x más 1, donde b, que es la ordenada al origen con el corte con el eje y, va a ser igual a 1. Vamos a ponerla acá, corte con el eje y. Y la pendiente va a estar dada por el valor 2. Recuerden que la pendiente siempre nosotros la queremos utilizar en forma de fracción. En este caso tengo un número entero. Para convertirlo en fracción le ponemos un 1 abajo y ya está solucionado. X me va a representar en el numerador el desplazamiento de unidades que voy a hacer en el sentido del eje y el 1 en el sentido del eje X. Un dato aparte, nos vamos del ejercicio este. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, y igual a menos x más un medio, y tengo que identificar la ordenada al origen y la pendiente. La ordenada al origen va a ser b igual a un medio. Y la pendiente a, bueno, si acá dice menos x y no hay nada, significa que acá hay un 1. Y recuerden que la pendiente la queremos como una fracción. Entonces, para convertirlo en fracción le ponemos un 1 abajo. Entonces vamos a tener a igual a menos 1 sobre 1. Va a ser la pendiente de este ejemplo. En caso contrario, si tuviéramos x más 2, la ordenada al origen la podemos identificar fácilmente, va a ser un 2. Y la pendiente lo mismo, si acá no hay nada, hay un 1. Si lo quiero convertir en fracción, un 1 abajo. Entonces mi pendiente va a ser 1 sobre 1. ¿Sí? Bueno, ahora volviendo a nuestro ejemplo. Tenemos que graficar esto. Dijimos que íbamos a hacerlo bajo un dominio restringido. Puede ser el dominio que lo restringamos nosotros a menos 3, 2. ¿Sí? Vamos a colocar acá que vamos a graficar nuestra recta bajo el siguiente dominio restringido. Vamos a tener reservado y guardado esto para el final. Vamos a ver cómo lo vamos a utilizar después esa parte. Bien, como hacíamos antes, vamos a realizar entonces nuestro gráfico, los ejes en el sistema de ejes cartesianos. Bien, tenemos acá el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Colocamos en cada uno de nuestros ejes la escala. Bueno, yo en este caso puse mi escala que cada dos cuadraditos van a representar una unidad. Y en el eje Y, bueno, voy a hacer en la misma escala también. Dos cuadraditos, una unidad. Bien, entonces, primero, ¿qué era lo que nosotros teníamos que hacer para graficar esta función lineal? El primer punto que nosotros vamos a marcar va a ser el corte con el eje Y, o sea, nuestra ordenada al origen. En este caso vale 1. Entonces vengo al eje Y. ¿Y dónde está el valor 1? Está en este sitio. Entonces ahí hago mi primer punto. ¿Qué me dice la pendiente? Que desde la ordenada al origen, que es el primer punto que yo marqué, me voy a desplazar una unidad en el sentido del eje X. Como es positivo, va a ser una unidad hacia la derecha. Vamos a hacer ahí una unidad hacia la derecha. Y en el sentido del eje Y, 2 unidades. Como 2 es positivo, voy a subir 2 unidades. Entonces, subo una unidad, subo 2 unidades. ¿Ven? Me moví 2 lugares. Tenemos punto inicial, punto final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por esos 2 puntos va a pasar nuestra recta. Bien, ahí quedó nuestra recta. ¿Quién es nuestra recta? Tenemos que ponerle el nombre. Y igual a 2x más 1. Porque va a suceder que ustedes, por ejemplo, en algunos casos vayan a hacer muchas rectas en el mismo sistema de ejes cartesianos. Entonces, para no confundirse entre una y otra, cada una nos conviene ponerle el nombre. Bien, ahora vamos a la parte importante, que es la del dominio restringido. Dice que yo el gráfico lo voy a hacer para este dominio. Recuerden que el dominio nosotros lo leemos o lo vemos en el eje X.
Entonces, ¿dónde está x igual a menos 3? Vengo y está acá. Si yo proyecto ese menos 3 a mi gráfico, ¿dónde me topo con el gráfico? Ahí, para este valor. Entonces, vengo acá y en el menos 3, vamos a ponerle mejor así para allá, el corte. Después, ¿para qué valor de x? Para el 2. Vengo en el 2 y proyecto mi gráfico sobre el eje X o al revés, ahí. Y en este lugar voy a marcar mi otro corchete. O sea que este gráfico de mi función lineal solamente lo voy a aplicar para el dominio o para los valores que estén entre el menos 3 y el 2. Lo demás, ¿qué pasa con lo demás? Lo borramos. No va a ir, porque solo quiero que ese gráfico vaya en esos valores. Ustedes esto lo van a hacer en lápiz, por supuesto, porque si no les va a quedar así de engorroso y de feo con el corrector. Bien, entonces este sería el gráfico de mi función lineal con este dominio restringido. Este dominio restringido me va a influir sobre la imagen. Si no lo pueden lograr así ver bien lo del dominio restringido, nos podemos ayudar, por ejemplo, con una regla. Venimos con la regla y para el valor x igual a 2, vamos así siempre en sentido vertical derecho y nos topamos ahí. Y en el menos 3, acá nos topamos con el gráfico y los marcamos. ¿Sí? Decía que el dominio va a influir restringido sobre la imagen. Entonces vamos a sacar la imagen de nuestra función. La imagen, recuerden que se hace en el desplazamiento en el eje Y. Yo vengo desde menos infinito y me voy hasta más infinito. O sea, desde abajo hasta arriba en realidad. Entonces, venimos desplazándonos, venimos recorriendo la recta numérica. Y acá en esta parte no tengo, si ustedes pueden observar, no tengo función, no tengo gráfico de función. ¿Dónde recién me choco con el gráfico? Acá. ¿Para qué valor de y? Para menos 5. Después sigo, tengo gráfico, tengo gráfico, acá tengo gráfico. ¿Y hasta qué valor llega el gráfico? Hasta ahí igual a 5. Proyecto ahí en el eje Y. Después para allá, para acá arriba, no tengo gráfico. Entonces, ¿cómo sería la imagen? Desde menos 5, ¿ven? Ahí, desde menos 5 hasta 5 positivo. Tengo que ver qué valores representan en la imagen, esos que están ahí. Entonces mi imagen va a ser desde menos 5 a 5 positivo. Siempre va colocado el número más chico primero y luego el más grande. Si observamos, la pendiente de nuestra función es positiva, entonces tiene que tener una función creciente. Acá entonces el intervalo de crecimiento va a ser, ese se ve también en el eje X. ¿Desde dónde está creciendo esto? Desde qué valor de X, desde menos 3 hasta 2. Entonces ahí tenemos desde menos 3 a 2. Entonces fíjense una cosa que después ustedes se van a dar cuenta cuando a medida que avancen con los ejercicios. Siempre el crecimiento o el decrecimiento coincide con el dominio. Bueno, y la imagen